Le hemos presentado diferentes cuadros referenciales para saber finalmente qué pasó con esta gestora pública. Está con nosotros el exministro de Economía, Mario Guillén. Le agradezco mucho el contacto que tiene con Estudio Abierto 2020. Escuchamos todas las voces. Muy buenas noches. Buenas noches, María René. Gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, quisiéramos ir a lo básico, quisiéramos ir al origen de la gestora pública. Teniendo un funcionamiento, vamos a decir, interesante de las AFPs durante muchos años, con rendimientos altos, en su momento de más del 7%, el mínimo era 7%. ¿Por qué se toma la decisión de generar una gestora pública? Bueno, en realidad, si tú te acordarás, María René, la gente, la población tenía muchos reclamos con las AFPs, y el año 2009, cuando se hace la nueva Constitución Política del Estado, uno de los pedidos de la gente era básicamente que el sistema de pensiones esté administrado por un ente público. Se prohíbe la administración privada de los aportes de jubilación, y es por eso que, basados en esa disposición de la Constitución Política del Estado del año 2009, es que elaboramos la Ley 065 e introducimos la figura de la gestora pública. Se introduce la figura de la gestora pública. Entendemos que no es fácil hacer que la letra se convierta en realidad, ¿verdad? Máxime si se está administrando tanto dinero y de tantas personas. ¿Qué pasa? Se prevé originalmente y se anunciaba ya un inicio de trabajo para el 2016, vamos a 2020 y no cuaja el proyecto. ¿Por qué? Bueno, en realidad el tema pasa porque tenemos aproximadamente en este momento más de 2 millones de personas en el sistema, o sea, registradas en el sistema de pensiones. Pero no solamente pues es un nombre y apellido y un número, sino es un historial laboral de cada una de estas personas. Entonces, como tú entenderás, la base de datos de estas personas es bastante ampulosa. A eso hay que sumarle muchas cosas que se han ido dando en los años anteriores a la promulgación de la Ley 065. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos afrontado, por ejemplo, era el tema de los juicios. Las AFPs han iniciado juicios que aproximadamente por 100 millones de dólares, son casi 6.000 juicios que ellos están llevando, y la pregunta o la dificultad era cómo pasaban esos juicios a la nueva gestora. En realidad nosotros teníamos que hacer una auditoría, pero imagínate, son 6.000 juicios, que cada uno de esos juicios tiene 10, 15 carpetas que había que empezar a mirar, y ese empieza a ser uno de los puntos por el cual no puede hacerse la transición rápidamente. A eso sumamos lo que pasó después. Permítame ir un poquito para atrás. Usted habla de 6.000 juicios. ¿De quién a quiénes? ¿O de quiénes a quién? Es de las AFPs. ¿De las AFPs a quiénes? ¿O a quién? Por eso, es de las AFPs representando a los trabajadores contra los empleadores que les han descontado su aporte, pero no lo han depositado al fondo de pensiones, ¿no? Ya, entonces, ¿estos juicios obstaculizan que las AFPs entreguen todo el volumen a la gestora? ¿Eso es? Sí, ese es el primer escollo que tenemos. Posteriormente a eso, decidimos que la parte de lo que es la cobranza debería seguir en las AFPs, y ellas, a medida que vayan terminando, deberían ir entregando a la gestora. Y es ahí donde empieza el proceso de contratación de quién nos iba a proveer del software. Es el tema que hoy por hoy está en controversia, y que el viceministro hace un ratito ha hablado una sarta de mentiras o una sarta de desconocimientos que fruto de ese desconocimiento, de esas mentiras, hoy por hoy están presentando denuncias penales, ¿no? Me gustaría que vayamos a los hechos, de modo que la información llegue directo a nuestra audiencia, por favor, para evitar calificativos y cosas. Es mejor tener la información que
que nuestra audiencia pueda decir qué pasó y tener la figura clara. ¿Qué pasó con CISDE? ¿Cómo se llega a CISDE? CISDE de Panamá. ¿Qué es CISDE de Panamá? Bueno, en realidad, el año 2017, si no me equivoco, contratamos el gerente de la gestora y se inicia el proceso de contratación de quién nos debería proveer el software. Identificamos 12 empresas en el ámbito internacional, porque en Bolivia no había una empresa que haga este trabajo. E invitamos a estas 12 empresas y de las 12 empresas solamente se presentan 2, CISDE y Heyson, que era la que le proveyó el sistema a AFP Previsión, y CISDE, que era la que le proveyó en su momento el sistema a AFP Futuro. Muy bien, y se llega a una contratación, dice la acusación, por $5 millones para un software, para el desarrollo de un software. Se contrata, se hace la contratación. Esta empresa, en teoría, estaba cumpliendo. El gerente de la gestora va pagando por los productos que esta empresa iba entregando, y ahí llega ese monto que dicen que son los 3 millones que se le pagó a esta empresa. Son ahora, 3 millones, 3.5. 3.5, ahorita no tengo el dato en mente, pero es 3 a 3.5, no es, o sea, ese es un monto parecido, ¿no? Ya, muy bien, queda 1.5 o 2 millones pendientes. A cambio, la empresa dice que desarrolla el software, pero que se necesitaba la otra parte, que se necesitaba el soporte técnico. ¿Por qué no se da el soporte técnico? No, por eso esa es la primera mentira que hace el viceministro. Él dice que nunca se ha comprado los servidores, porque en realidad son servidores, que nunca se ha comprado servidores, y eso es falso, porque los servidores están en la gestora. Él debería haber por lo menos ido a visitar a la gestora y va a ver que los servidores están ahí. Ya, y todo llegan las cartas, ¿hay cartas? No hay cartas. A ver. Yo le invito, María René, si quiere usted, mañana vaya a la gestora y va a ver que ahí están instalados los servidores. Y le explico por qué. En realidad, los procesos de contratación en las entidades públicas toman su tiempo. Cuando nosotros le decimos aquí están los servidores, porque una de las cosas que también hay que tener en cuenta aquí es que había una cierta negligencia del anterior gerente que no les proveyó por lo menos de servidores que ya habíamos alquilado también. Pero el nuevo gerente les dice, aquí está los servidores y ahora entréguenos el software, ese software que él dice que ya estaba listo. Entregan ese software y el software no funcionaba. En realidad era una mentira de decir que ese software ya estaba terminado, porque se empiezan a hacer las pruebas y ahí se empieza a mirar que lo que ellos nos decían era mentira. Producto de eso es que nosotros rompemos el contrato y le iniciamos un proceso de arbitraje para recuperar esos 3.5 millones de dólares que se habían pagado. Esos que dice el viceministro que nadie va a pagar, nosotros iniciamos un proceso de arbitraje. Ahora, ¿qué pasa en esta gestión? Rompen el contrato con los abogados que habíamos contratado para este arbitraje y dejan de mover ese arbitraje. O sea, hasta este momento, en 9 meses, no han hecho una sola actuación en ese arbitraje para que nosotros podamos recuperar esos 3.5 millones que no nos ha pagado, que nos debería devolver CISDE porque no ha entregado el producto que debería haber entregado. Espérese un segundito. El arbitraje, según contrato, se dirime ¿ante quién? Ante la Cámara de Comercio. ¿Ante la Cámara de Comercio de Bolivia? De Bolivia, sí. Muy bien, entonces, tiene que ser la Cámara de Comercio la que dirima. ¿A qué consorcio, a qué conglomerado de abogados ustedes contratan? Bueno, ahorita en este momento no lo tengo. Bueno, son personas de Argentina, unos abogados, un bufete argentino, que es especialista en este tipo de arbitrajes, porque no podemos dejar librado 3.5 millones de dólares a personas que no sean especialistas en el tema de arbitraje. Por eso es que nosotros decidimos contratar un bufete especializado de los que ya conocíamos por los procesos que hemos tenido de arbitraje internacional y empezamos el arbitraje contra esta empresa. Nuevamente,
el momento que ingresa este gobierno al poder, ellos rompen ese contrato con esta empresa y no contratan a nadie más. Como le digo, en 9 meses no se ha movido ese arbitraje. ¿Qué es lo que creemos que quieren ellos? Es que perdamos el arbitraje para iniciarnos el proceso que seguramente quieren iniciarnos ahora. ¿Para qué? Para que, no sé, o sea, ellos no están velando por el tema económico, no están velando por el tema de recuperar ese dinero, sino por acusarnos principalmente a Luis Arce por querer ser candidato del MAS, ¿no? Ahora, perdonen que sea tan insistente, quiero que las cosas queden claras. El viceministro Melgar ha manejado muchas veces el tema de cartas, que la empresa manda cartas a Arce, le manda cartas a usted indicando que habían cumplido con el software, etcétera, etcétera. ¿Hay réplica, hay respuesta a estas cartas? Porque parece que las cartas van a ser muy importantes y van a formar parte de la consistencia del caso en contra de ustedes. Bueno, en realidad, a ver, María René, las cartas que mandan, porque no las manda solamente CISDE, si la manda también el gerente, porque el gerente tenía alguna insistencia de comprar esos servidores. Nosotros nos tomamos el tiempo para revisar el proceso de contratación o de compra, porque al final del día, si nosotros comprábamos esos servidores con sobreprecio, hoy estuviera enjuiciado no porque me haya tardado mucho, sino porque me haya comprado con sobreprecio. Entonces, en realidad, las cartas que manda CISDE con el gerente era por eso. No pasan ni 2 meses y los servidores ya estaban en camino. El nuevo gerente, y eso es bien importante que lo tengan claro, el nuevo gerente, sabiendo que ya venía en camino, se presta el servidor de la misma APS. ¿Por qué? Porque necesitábamos un servidor que de no mucha capacidad para probar si el software funcionaba o no. Y ahí es donde el software empieza a fallar. No es cierto que el software estaba terminado. Entonces había una insistencia de parte del gerente y de CISDE de comprar ese servidor, que en ese momento teníamos servidores alquilados y que después nos prestamos de la APS para probar el sistema. No es que, como él dice, nunca se compraron los servidores. Ahora, ¿cuál es la situación jurídica del primer gerente de la gestora? ¿Perdón? ¿Cuál es la situación jurídica del primer gerente de la gestora? Pregunto esto porque mi siguiente pregunta va a ser, y me la puede absorber seguramente, es cómo se llega a designar a esta persona como gerente general de la gestora pública. Bueno, en realidad el anterior gerente está dentro del proceso, porque también eso es bien importante, María René, que tengamos claro lo que está pasando. Primero, se hace una denuncia, denunciando, valga la redundancia, denunciando que había vicios en el proceso de contratación tanto de CISDE como de Geyson. Ya. Obviamente el anterior gerente estaba en el proceso de contratación de CISDE. Como en este momento no han podido probar nada, ya el objeto ya no es el proceso de contratación, sino está que ha incumplido, que ha tardado mucho en comprar un servidor, que no sé, eso es lo que están buscando con una nueva ampliación de la demanda, y ya no está yendo al proceso de contratación en sí. Eso es importante tener claro. Y este gerente, el ex gerente, está obviamente también dentro de los acusados en el proceso de contratación de CISDE. Teniendo el resultado que se tuvo con la primera empresa, con la panameña, ¿cómo es que se llega a la segunda empresa, la colombiana? Bueno, en realidad, y eso es bien importante tener claro, si hubiese sido que el software ya estaba listo y solamente faltaban los servidores ya están en la gestora, deberían pues haber hecho funcionar la gestora en estos 9 meses, ¿no? En estos 9 meses la gestora no ha hecho nada, ni el gerente nunca han hecho nada. Lo único que han hecho es hacer unos negociados con DPFs y tener que causarle daño a la gestora, pero eso más adelante te lo voy a contar. Una vez que se rompe el contrato con CISDE, había que contratar un nuevo software para que la gestora funcione. Y nuevamente hacemos un proceso de invitación para contratar una empresa. Ahí se presenta Geyson y se presenta otra empresa colombiana, y el de menor precio era Geyson, por eso es que se la adjudica a Geyson, ¿no? Bueno, muy chiquitito, tengo que irme a corte. ¿En qué estamos los que estamos aportando para nuestra jubilación?
¿Quién está administrando lo nuestro? ¿Continúa administrando la AFP, nuestra AFP o la gestora? Es bien importante que también ese tema, porque mucho han hablado y mucho hablan de que esta plata sale de la jubilación de la gente y demás. A ver, los aportes de la gente hoy día siguen siendo administradas por las AFPs. Una vez que la gestora se constituya, esos aportes van a pasar a la gestora. Entonces, por ahora, eso sigue en las AFPs. Esperemos que en algún momento la gestora empiece a funcionar para que este dinero también pase y se administre por la gestora. Eso es importante tener, o sea, todo lo que se ha aportado no está en la gestora, y estos dineros que para la contratación del software salen del Tesoro General de la Nación y en fideicomiso, porque la gestora cuando funcione también va a cobrar la comisión que cobraban las AFPs y con eso va a devolverle al Tesoro General de la Nación todo lo que se ha erogado. Y aquí quiero también hacer una cápite, por favor, María René, porque el señor viceministro decía, hay que también ver cuántos sueldos se le está pagando a la gente, y ese también es un daño económico. Lo que está haciendo hoy día la gestora es administrar el pago de la renta de dignidad, y por eso recibe una comisión que financia también los sueldos de estos señores, de la gente que trabaja en la gestora. Por eso es que es bien importante tener claro qué se está hablando. El viceministro seguramente le han contado muy rápidamente, y es lo que está viniendo a decir, cuando él no sabe, por ejemplo, que los servidores están en la gestora, que se financia con los ingresos los ingresos propios de la gestora, los sueldos. Entonces es importante que se tenga claro lo que está pasando. Muy bien. Y antes de que me saques del aire, María René, lo que yo quiero demostrarles aquí y quiero mostrar a la gente es que todas estas denuncias son una cortina de humo para mostrar 9 meses de inactividad de la gestora. Han dejado de hacer el arbitraje, 9 meses no han hecho nada, pero además hay que preguntarse por qué lo han obligado a renunciar al anterior gerente que ellos han puesto. Es porque él ha hecho unas compras y ventas de unos DPFs que le han generado un daño en un mes a la gestora de 10 millones de bolivianos. Nosotros estamos investigando, porque no ha sido un mes, que este monto puede subir a 35 millones de bolivianos. Bueno, y eso es lo que ellos no denuncian. No denuncian, lo están apañando, solamente lo han sacado al señor y no denuncian. Y yo creo que el viceministro debería tener el valor civil de denunciar también a ese gerente, porque eso es algo palpable que ha hecho este anterior gerente. Mire, nos interesa hacer seguimiento a las informaciones y nos interesa conocer los datos. Tal como le dije al principio, nos interesa la información para que sea valorada por nuestra audiencia, número 1, y número 2, vamos a tener que convocar, por alusión por supuesto, al viceministro de Transparencia para tener la ampliación de otros datos. Le agradezco mucho su tiempo. Perdón, María René, antes que me vaya, volvé solamente a las declaraciones del ministro de Economía, al señor Ortiz, de hace una semana, cuando él habla que hay este problema en la gestora. No es un tema que yo lo estoy especulando, es un tema que el propio ministro de Economía ya lo ha denunciado. Mire, como aportante a la AFP ando preocupada, como usted que nos está siguiendo en la tele, ando preocupada para saber qué está pasando con mis aportes, y más aún cuando la gente está hablando de retirar, no retirar. Yo no he querido entrar a ese tema porque me parece una barbaridad. Creo que los aportes tienen que mantenerse y cuidarse como si se tratase del tesoro más preciado, porque vaya uno a saber qué pasa con cada uno de nosotros cuando seamos mayores. Dejo el tema ahí, las redes están con Valeria y el estudio abierto continúa.